Cuidando tu salud en la edición especial que tiene RPP Noticias, de todo sobre el coronavirus, programación especial de 24 horas para acompañarlos en esta emergencia mundial, en esta pandemia, en esta cuarentena social obligatoria que hoy día llega a su día 59 en el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, estoy encantado de estar con ustedes en esta tarde del miércoles 13 de mayo. Vamos a ir rápidamente a nuestro programa. Tenemos en línea a un profesor de epidemiología de la Universidad Johns Hopkins, es más, de la Escuela de Salud Pública que se llama Bloomberg, la Escuela Bloomberg de Salud Pública. Él es el doctor Carlos Castillo Salgado, quien es profesor de epidemiología y director del Observatorio Global de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública Bloomberg en Baltimore, Maryland, y está con nosotros en la línea telefónica y le agradecemos muchísimo que nos haya dado unos minutos de su ocupado tiempo para estar con los oyentes de RPP Noticias en todo el Perú. Doctor Castillo, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes, yo soy el doctor Elmer Huerta. Muy buenas tardes, doctor Elmer Huerta. Con mucho gusto estamos con ustedes colaborando en este importante programa. Muchísimas gracias, doctor. Pues le cuento que yo hago este programa desde Washington, estoy en DC en este momento y yo soy de la clase 92 de la MPH en Johns Hopkins. Excelente, felicitaciones. Pues gracias, doctor. A ver, hemos querido conversar con usted para que por favor hablemos sobre lo que es la epidemiología. Si una de las cosas que ha traído esta pandemia, doctor, en el mundo entero, es que se hable de salud pública, se hable de epidemiología. Entonces, a veces estos conceptos de salud pública, de epidemiología, no quedan claros para la gente y eso es lo que yo he querido, por favor, que usted nos ayude a aclarar. Empecemos con lo primero, la salud pública. ¿Qué definición tiene usted de salud pública? Cada persona, cada profesional tiene su definición de salud pública. ¿Cuál es la que usted usa, doctor Castillo? ¿Qué cosa es salud pública para nuestros oyentes? Muy bien, yo creo que es muy importante poder definir, pero también poder explicar que la salud pública es una disciplina muy relevante en función de que estudia y reconoce los parámetros de lo que llamamos salud poblacional, qué está pasando en las condiciones tanto sociales, económicas y de organización de los servicios de salud que impactan a la población. Y dentro de la salud pública, una de las disciplinas más relevantes e importantes es la epidemiología, que obviamente se considera que es el brazo fuerte de la salud pública. La salud pública ha pasado por muchas etapas o periodos. Por mucho tiempo se le llamó sanidad, incluso nuestra escuela, recuerde, cuando yo estudié era la escuela de higiene y salud pública. De ahí que el concepto de salud pública es una disciplina poblacional que estudia poblaciones y no solo individuos. Muy bien, qué importante. Entonces, para todos nuestros oyentes, salud pública, señor, señora, estudia poblaciones grandes. En este caso de la pandemia, estudia, por ejemplo, la distribución de este virus, de este nuevo coronavirus en el Perú. Muy bien. Nos ha dicho usted entonces que dentro de la salud pública, la epidemiología es una de las ramas principales. Solamente a manera de ilustración, doctor Castillo, ¿qué otras ramas tiene, aparte de la epidemiología, la salud pública? Mencione 2 o 3 para nuestros oyentes. Bueno, desde luego es muy importante la organización y la respuesta de los servicios de salud para enfrentar los problemas poblacionales. Pero también hay que considerar aspectos como la salud ambiental, la salud ocupacional, y en ese sentido podemos dividirla también en los grupos poblacionales, por ejemplo, la salud de infantes, de niños, de madres, de adolescentes,
de ancianos, de trabajadores, de tal manera que la salud pública engloba la organización y la respuesta que tienen a la estructura de salud de los distintos países para abordar problemas de poblaciones específicas, como lo que he indicado, tanto de una salud de las escuelas, de las empresas, de la contaminación del aire. Es decir, que la salud pública tiene distintas ramas y áreas, todas muy importantes en la medida que ven a poblaciones específicas. Claro, es la salud de la sociedad. Eso es lo que es la salud pública, la salud de la sociedad. Muy bien, ahora sí definamos ya y entremos en la epidemiología de la que tanto se habla ahora. ¿Qué cosa es la epidemiología, doctor Castillo? Doctor Huerta, la epidemiología es una de las disciplinas interesantes debido a, como usted lo ha indicado, es una disciplina híbrida, es decir, que es una disciplina social y también biológica, de tal manera que es una disciplina que estudia con qué frecuencia ocurren los eventos de salud, ya sean enfermedades, pero también eventos positivos, o sea, calidad de vida, calidad de los servicios de salud. Y en términos muy importantes, hace una caracterización de aquellos factores de riesgo o determinantes que explican cómo la población se hace más vulnerable o es más vulnerable a los eventos negativos como enfermedades o discapacidades o infecciones como estamos viendo en el COVID en grupos más vulnerables. Entonces podemos ver que la epidemiología tiene tres elementos: la distribución de los eventos de salud, su frecuencia y cómo medir los determinantes tanto de esta distribución desigual como de la frecuencia de los eventos de salud colectiva. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, para poner este caso de la COVID-19, distribución significa en qué partes del Perú se distribuye, en qué partes está más frecuente, en qué barrios, en qué distritos, en qué zonas. La frecuencia significa en qué partes del Perú es más frecuente que otras. Y la tercera, los determinantes, las características que hacen por qué en ciertas zonas es más frecuente, por qué en otras zonas es menos frecuente. Eso de distribución, frecuencia y determinantes, entonces, es la ciencia de la epidemiología. Doctor Castillo, le ruego por favor que se quede en la línea, tenemos que hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a seguir conversando en la epidemiología y nos vamos a centrar un poquito más en lo que es ya esta COVID-19 para explicar esta distribución, esta frecuencia y estos determinantes. No tengo música ahora, así es que doy pase a la mesa central, a nuestro tablero. Un especial de RPP Noticias, todo sobre el coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington, DC, y estamos conversando, si usted recién prende la radio, con el doctor Carlos Castillo Salgado. Él es profesor de epidemiología y director del Observatorio Global de Salud Pública de la Bloomberg School of Public Health, la Escuela de Salud Pública Bloomberg en Baltimore, Maryland, y quien nos está haciendo el enorme honor de regalarnos algunos minutos para hablar de epidemiología. Ya la primera parte nos definió salud pública, ya nos definió epidemiología y nos dijo que era la distribución, la frecuencia y los determinantes que hacen que una enfermedad se distribuya en una población. Eso es la salud pública. Y en este caso de la COVID-19 es eso. ¿Dónde se distribuye? ¿Con qué frecuencia se distribuye? ¿Y qué es lo que determina esta distribución? Doctor, quería también preguntarle cuando hablamos de salud pública, por ejemplo, no es necesario que una persona de salud pública sea un profesional de la salud, ¿cierto? Cualquier profesión, cualquier ocupación puede tener, digamos, preparación en salud pública. Desde luego, incluso recuerde que en el pasado solo médicos y enfermeras y odontólogos podían estar en salud pública. Actualmente eso ha cambiado. Tenemos sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales,
abogados, ingenieros. abogados, Es decir, ahora lawyers. todas las disciplinas están además muy interesados en la inclusión y el conocimiento de la salud pública, debido a que es un elemento poblacional que tiene un gran impacto en la economía, en la educación, en la vivienda, en el ambiente. De ahí que si la salud pública actualmente y la formación se hace para todas las disciplinas y no solo para los médicos. Ujú. Muy bien. En términos, doctor, de epidemiología, por ejemplo, el Perú está pasando por una cuarentena muy estricta que ya mañana cumple 2 meses, doctor, 60 días, pero a pesar de esta cuarentena, por ejemplo, los casos todavía siguen subiendo, ya parece que estamos llegando a la meseta, ya al pico en esta semana, en la próxima, y hoy día en la reunión semanal que hace la Organización Mundial de la Salud, le preguntaron precisamente a uno de los funcionarios de allí que por qué motivo el Perú, por ejemplo, y Rusia es otro de los países, a pesar de tener cuarentenas tan fuertes, no logran controlar completamente la curva, no ha bajado tanto. Y una de las funcionarias, por ejemplo, dijo lo siguiente, vamos a ver si logramos escuchar en el momento preciso. Government or state responsibility and how much on Acá le está preguntando. So I can start. I don't know the specifics about the implementation of public health and social measures in Russia and Peru off the top of my head, but what we can say is the virus needs people to transmit between. If people are in close contact with one another, and you have an infected person, it will transmit to another person through these respiratory droplets. Doctor, cuando la funcionaria dice que este virus necesita gente para transmitirse de persona a persona y que esa sería, digamos, una de las cosas que hay que analizar para ver por qué una cuarentena no ha funcionado tan bien como se supone que debía funcionar, ¿qué es lo que quiere decir esto de que el virus necesita gente para transmitirse? Bueno, lo que está indicando es muy básico, es que este virus es un virus respiratorio que requiere una transmisión de persona a persona. Es importante que aún la existencia del virus en algunos objetos no pasa nada si no hay una transmisión de persona a persona o de la misma persona. Lo que ocurre muchas veces es que la cuarentena se respeta menos, o bien si podemos caracterizar las áreas específicas en donde Perú tiene epicentros o focos de mayor intensidad, muchas veces se explican por el hecho que en las viviendas están un gran número de personas, es decir, se explica por el hacinamiento que existe. Esto ocurre también, como usted puede observar aquí en los Estados Unidos, en algunas áreas de hispanos, en donde el hacinamiento es tan grande que eso explica como una transmisión en una área más pequeña se intensifica por el número más elevado de personas que están viviendo o conviviendo en espacios cerrados. Uh-huh. Entonces, cuando usted nos definió que la epidemiología era la distribución, la frecuencia y los determinantes, esto último que usted nos ha dicho son esos determinantes que hay que estudiar. O sea, no solamente es, doctor, de que la gente durante la cuarentena haya salido o vaya a ciertos lugares, sino también son las condiciones sociales de su vida diaria en hacinamiento que pueden contribuir a que las cifras no bajen. Exacto. Uno de los aspectos que quizá tenemos que reconocer es que dos cosas. Una, elementos como el hacinamiento o problemas sociales o de acceso a los servicios de salud
También reconocer que muchas de las personas no tienen acceso o tienen inseguridad para poder ir a los servicios de salud y por tanto no ocurren ni a las salas de emergencia ni a los hospitales. Y recordar también que este virus tiene muchísimos asintomáticos, es decir, gente que se infecta y tiene pocos síntomas, pero tiene la posibilidad de infectar a muchos. Y es una explicación que estamos viendo en algunos países o en algunas áreas en donde algunos de los individuos consideran que no están infectados, pero lo están, y tienen un contacto con familiares o amigos o vecinos y por tanto desencadenan una intensificación en la transmisión. Muy bien, entonces dicho que esta cuarentena no ha funcionado perfectamente, es por esas condiciones sociales también que tienen millones de peruanos que están hacinados, que viven en un cuartito, que cuando le decimos a la gente, aíslese en su propia habitación y use su propio baño, pues en esa casa no hay baño y ni siquiera tienen su propia habitación. Entonces son condiciones sociales y eso es la epidemiología, eso es lo que estudia, cómo se distribuye una enfermedad, qué frecuencia tiene y por qué motivos, y esas cosas hay que estudiarlas. Doctor, nos quedan solamente 2 minutos, le agradecemos muchísimo su tiempo. ¿Cómo ve usted la vida después de alzar una cuarentena? Por ejemplo, ahora el Perú va a alzar la cuarentena dentro de 10 días. ¿Cómo debe ser esa transición hacia esa vida seminormal? Porque nunca va a ser normal. ¿Cómo debería ser desde el punto de vista esto es muy importante que la población conozca, porque si no se observa el distanciamiento social y el uso de mascarillas, que será por muchos meses y quizá por años, esto desencadenará nuevas olas de transmisión y de brotes. Ver el caso de un país que ha hecho acciones bastante adecuadas como es Corea del Sur, al llegar a un aplanamiento de su curva, dejaron la semana pasada abrir bares y la consecuencia es que ahora tenemos otra ola de todas las personas infectadas vienen de esos bares a los cuales ocurrieron y que no respetaron el distanciamiento ni el uso de mascarillas. Por tanto, el empezar a abrir la economía es indispensable mantener el distanciamiento social. Muy importante. Entonces, hasta que no descubramos una vacuna efectiva y que sea distribuida por lo menos a 5.6 mil millones de personas, o hasta que no descubramos un medicamento, doctor, vamos a tener que tener una vida completamente diferente en la que las mascarillas, el distanciamiento social y la higiene de las manos van a ser mandatorias para todos. Así es. Totalmente adecuado lo que usted está afirmando, y eso no ocurrirá en este año. Posiblemente el próximo año se inicie, pero recordar que aunque tengamos la vacuna, que es indispensable, la implementación de la vacuna para que esté protegida la mayoría de la población toma también meses, y vea la experiencia de la vacuna de influenza. Qué interesante. Pues entonces tenemos para mucho tiempo de estar nuevamente. Eso quería que nuestros oyentes lo escuchen de un experto en salud pública, que señora, esto que estamos haciendo, esta cuarentena, el premio, entre comillas, que tenemos es que no ha explotado nuestro sistema de salud. Ya hemos hecho eso. Pero ahora viene la responsabilidad personal, como nos ha dicho el doctor Carlos Castillo Salgado, de seguir usando las mascarillas, de seguir con el distanciamiento social y evitando las aglomeraciones, y para eso es muy importante que todos estemos bien informados. Doctor Carlos Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Huerta, felicidades y seguiremos en contacto. Claro que sí. Muy agradecido. Muchas gracias. El doctor Carlos Castillo Salgado, él es profesor de epidemiología y salud pública en la Escuela de Salud Pública y es director de Observatorio Global de Salud Pública de Bloomberg School of Public Health. Así que ya sabe, mire señora, mire usted lo que nos ha dicho el doctor. Tenemos para mínimo un par de años más de vivir una vida completamente diferente. La mascarilla todos los días va a ser parte del atuendo.
¡Ay, que mi cartera me olvidé! ¡Ay, que mi mascarilla me olvidé! Sí, pues, hombres, mujeres, niños. Esas costumbres que tenemos de estar pegados, eso de los mercados, los ómnibus, los metropolitanos, todo eso va a tener que ser regulado si no queremos, como dijo el doctor Castillo, que una segunda ola de esta enfermedad no regrese. Sería terrible. Regresamos.